en progreso. Y es sobre la limpieza que debemos de tener nosotros cada vez que festejamos al Señor, la libertad que el Señor nos ha dado. Y esto es la libertad del pecado. El Señor nos ha librado del pecado a través del sacrificio de Jesús. Ha dado libertad a nuestras vidas. Ando buscando esta cosa. Aquí está, limpiando nuestras vidas de toda maldad. Y en el libro bueno, vamos a ver, en el libro de Éxodo hay una enseñanza, hay una, sí, la enseñé en Éxodo 12, vemos cómo se habla acerca de la Pascua. Y la Pascua es una fiesta. La Pascua es una fiesta judía, que se celebra, pues, a partir del 27 de marzo al 4 de abril. 2 semanas que se celebra esta festividad y es considerada el momento en que Israel fue hecho libre de la esclavitud en lo natural y en lo espiritual. Es cuando podemos entender que es que nace el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y una de las cosas que se celebra, pues, es la liberación de la esclavitud de Israel. Y en nuestras vidas, nosotros también, aunque no tenemos no celebramos la Pascua como tal, sabemos que el Señor Jesús, en el tiempo que estuvo acá, está escrito en los evangelios, Él instituyó la Cena del Señor y Él hace referencia a esta festividad que es la Pascua, pero aquí el Señor nos enseña el nuevo modelo del nuevo pacto que es de Dios para con la humanidad, siendo Jesús ese cordero que es molido y que pues ahora en la Pascua original, diríamos en la principal, en la inicial, la primer Pascua, en Éxodo 12 nos enseña que pues las familias pequeñas agarraban un cordero de 1 año sin defecto, macho, perfecto, y pues lo iban a matar, ¿no? Lo iban a sacrificar y lo iban a cocinar y se lo iban a comer, y habla acerca de un pan que iban a comer en esa fecha, un pan sin levadura, y y así iban a comer todos estos días, iban a estar comiendo de la Pascua, participando. Y nos enseña el libro de Éxodo que pues bueno, ahí es donde cuando Dios decide sacar a Israel de la esclavitud que tenía Egipto sobre ellos, mediante pues ese sacrificio donde la sangre de este cordero era puesto vamos, en los muros, en las partes principales de las casas que ellos tenían, porque la enseñanza describe que el ángel del Señor, el ángel de la muerte que iba a ser enviado, iba a llevarse a todo primogénito, y que donde no estuviera la marca de esta sangre, pues entraría esta plaga, ¿no? Sería esta muerte del primogénito. Y esa es una manera en cómo lo deja como un memorial para todo Israel, todos los hebreos, que deben de cada año festejar esta festividad de cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto para que ellos fueran a adorar a Dios al desierto. Y aquí, pues, el Señor Jesús, instituyendo esta cena con sus discípulos, les dice que esta es
el nuevo pacto, ¿no? El pacto que Dios hace con el hombre. Y bueno, ya les describí un poco a grandes rasgos lo que es la Pascua. Pascua significa ofrenda, festival o víctima. Es algo de lo que yo busqué, encontré, y en sí, en hebreo se le llama Pesaj, eh, pero en sí es una ofrenda. Vamos a ver en el libro, vamos a ver en Mateo, cómo es que el Señor describe la Pascua y cómo Él lo instituye como ese es el nuevo pacto. Ese es el pacto que nosotros tenemos ahora con el Señor. Es el pacto por el cual tú y yo somos libres de esa vida de esclavitud al pecado, a, a- al estilo de vida que teníamos sin, eh, sin Dios en nuestra vida como tal. Vivíamos, en lo personal, vivía pues una religión, mas no vivía una comunión con Dios buscando agradarle a Él. Para nada, para nada, para nada. A ver, vamos a ver. Está por acá. Es que lo tenía escrito, pero ya no lo encuentro. Creo que no lo escribí. A ver. Ese son todos los evangelios, pero vamos a leer el de Mateo. Los talentos. Antes de que lleguen a Jesús está. Institución de la Cena del Señor está en Mateo 26, 17. Voy a leer. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Se hacen referencia a esta fiesta. Eh, y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo, bueno, esa parte me voy a saltar, vamos al 26 y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos. Y aquí está, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados o para remisión de pecados. ¿Ven? Ahí es donde el Señor instituye el nuevo pacto que está dando a entender que este es mi sangre y esta es mi carne, ¿no? O sea, el pan es mi carne, soy yo. Ese es el nuevo pacto que tengo con ustedes. Eh, Vamos al libro de Jeremías 31, donde se profetiza de este nuevo pacto que vendría en el futuro. En ese tiempo, en Jeremías 31, está profetizando Jeremías de este nuevo pacto que vendría. Y Jesús sabemos que es el cumplimiento del pacto del Señor. Vamos a leerlo. Jeremías 31. Aquí está. Dice así. He aquí vienen días, es desde el 27, 31, 27, pero voy a leer el 31. He aquí vienen días, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el nuevo pacto del cual habla el Señor Jesús, que se está cumpliendo o que Él les está haciendo referencia. Ellos están celebrando la Pascua de cuando los sacaron de Egipto, todo lo que pasó. Y aquí el Señor Jesús habla ya de que ese es el nuevo pacto, que, donde derrama su sangre para perdón de pecados de muchos. Y todos estos, en Él alcanzamos la libertad. Entonces, aquí hay un tema donde la vida antigua es una vida en la cual nosotros estábamos cautivos o en la que nosotros estábamos esclavos, de la cual no podíamos salir, pero en Jesús nosotros hemos hallado esa libertad, hemos sido sacados. Y aquí la referencia al tema de la Pascua, yo la hago porque nos invita el consejo de Pablo en una de las cartas a que nosotros debemos vivir una vida como panes sin levadura, ¿no? Porque hay una parte en la escritura que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el consejo de Pablo es que nos debemos de limpiar de toda levadura en nuestra vida, porque ciertamente cuando nosotros no atendemos el limpiar nuestra vida de algo que es pecaminoso, al final del día dice la palabra que toda levadura leuda toda la masa, ¿no? Y aquí levadura habla acerca de, pues, actos o acciones, actitudes que son contrarias a lo que el Señor quiere para nosotros. Habla de un comportamiento inmoral, de inmoralidad en nuestra vida, es algo de lo cual debemos limpiarnos, librarnos de ello. Lo que vemos en este nuevo pacto es Jesús siendo la víctima que derrama su vida para nuestra liberación de Egipto. Ahora sabemos de este memorial mismo el cual somos invitados a celebrar. Somos invitados a celebrar de ese ceremonial nosotros cada vez que venimos al Señor, pero haciendo conciencia de que nos debemos de librar de toda levadura de nuestra vida. En 1 Corintios 5, 6 al 13, 1 Corintios 5, 6 al 13, en 2 Corintios, con razón no me cuadraba. 1 Corintios 5, 6 al 7. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, como panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Les he escrito esto por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal cual ni aún comas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. El contexto de aquí es cuando se está juzgando un caso de inmoralidad en la iglesia en Corinto, en ese tiempo, donde un cristiano tenía, según por mujer, a la esposa de su padre, su madrastra terminó siendo la pareja
del, del cristiano. Y aquí la recomendación de Pablo es de que cómo es posible que se escuchen esas barbaridades en la iglesia. Él da sus recomendaciones de que a este personaje que está viviendo esta vida, pues que sea expulsado de alguna manera, ¿no? Porque él quería permanecer en ese estilo de vida, de vivir con la esposa de su papá, que era su madrastra, y pues ellos lo consentían en tenerlo en la iglesia. Y él no, 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 no discernía que sus acciones estaban mal, pero seguramente sí se les habrá dicho, ¿no? Pero él seguía en este estilo de vida y aquí, pues el consejo de Pablo es que, pues, que sea echado fuera. Y después de acá viene la parte donde él aclara lo importante de que no es que nosotros nos apartemos de de las personas que viven sin conocer al Señor, y nosotros nos sintamos como ofendidos, ¿no? De que las personas que tienen una vida inmoral, no nos queramos juntar con ellos. Aquí más bien es que tengamos cuidado de que nuestras amistades en Cristo sean con personas que realmente están caminando la vida sin malicia, sin la vieja levadura de Cristo. O sea, sin la vieja levadura que contamina el caminar de las personas, ¿no? Hoy nosotros somos invitados a, a que ya que el Señor, nuestra Pascua, ha sido sacrificada y hemos sido libertados de Egipto, de la vida antigua que teníamos, que no vivamos y no caminamos en ese estilo de vida de corrupción aún. Somos llamados a limpiarnos de los comportamientos de injusticia, robo, mentiras, hipocresía, etcétera. 6:8, vamos a ver Corintios 6:8 al 10. Dice 6:8 al 10, dice, pero vosotros cometéis, bueno, aquí habla acerca de que si alguno de nosotros vamos ante el concilio, o sea, si alguno de nosotros tiene alguna situación donde queremos que se nos haga justicia, aquí dice Pablo, ¿acaso ustedes van con los injustos? No, más bien deberían ir entre ustedes que deben de juzgar ese tipo de cosas y ustedes van con personas que son injustas, ¿no? Y es de ahí donde sale esta parte que dice, 8 al 10 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Mejor les leo el contexto, porque si no, sí va a quedar medio chueco. Litigios de los incrédulos. Dice, el 4, dice, 6:4, dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos se los digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, esto ya es una falta de ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Porque, ¿por qué no más bien sufres el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? ¿Cuál es el consejo? Que nosotros no nos estemos peleando entre creyentes, discutiendo situaciones de ese tipo, donde hay defraudas, donde alguien te defrauda, donde alguien no cumple en algún acuerdo que tú hayas hecho, y que no vayas a generar pleitos a juzgados y cosas de estas, sino que dice más bien que sufras el agravio, que, que, que pues bueno, padezcas la injusticia de alguna manera. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. O sea, habla aquí del comportamiento de la levadura de malicia que algunos cristianos estaban teniendo en ese tiempo todavía, donde estaban defraudando, donde no estaban siendo personas leales, estaban siendo personas deshonestas. Y esto es lo que aquí el consejo es, de que no podemos seguir
o no debemos caminar en ese tipo de acciones y actitudes. Debemos ser derechos, no debemos desde buscar nuestro bien tratando o sea, de sacarle provecho a todas las cosas. No debemos ser derechos y si alguien nos quizás, no sé, hacemos un trato de algo económico, etcétera, no estar ahí peleándonos, más bien, pues ya ni modo, ya me defraudó el hermano, ¿no? O sea, hablando de las personas en la fe. Pero aquí el consejo es de que nosotros no debemos actuar de esa manera. O sea, no debemos de ser defraudadores. Si quedamos en algo, debemos de cumplir. Porque eso es lo correcto en nosotros, ¿no? No de la vieja levadura. Y dice 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la palabra importante. No podemos ser personas injustas. Tenemos que ser justos. Justos en nuestras relaciones que tenemos con nuestros hermanos o con la gente que no es cristiana. No podemos ser personas que no cumplimos las obligaciones que nosotros mismos adquirimos. Tenemos que ser responsables, no injustos, porque aquí dice el Señor, aquí recuerda Pablo algo de que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. En todas las acciones que tú y yo tengamos en nuestras vidas, no debemos ser injustos porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Porque no es el carácter de un hijo de Dios, de un cristiano, de un seguidor de Cristo, ser personas injustas. Dice, no erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí están las características de lo que un cristiano, un hijo de Dios, no se puede permitir permanecer en esas acciones, en todas las que hablé ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque de allí fuimos sacados cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros fue sacado del cielo para volverlo cristiano. Fuimos sacados del infierno con acciones y actitudes de las que acabamos de escribir para ser trasladados y traspasados al reino de Dios y tener las características de Jesús, de las bienaventuranzas del Señor que padeció persecución, que hablaron y dijeron cosas de él y que no eran justas. Un justo muriendo por puros pecadores. Eso no era justo, pero era necesario para que tú y yo alcanzáramos la salvación en el Señor. El 11 es donde dice y termina diciendo esto, sellando que tú y yo fuimos rescatados de eso. Dice 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El consejo que el Señor tiene para ti, para mí, es de que nosotros debemos permanecer en ser esos panes sin levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de malas actitudes, de malas acciones que permitamos en nuestras vidas, va a leudar nuestro caminar, nuestra relación con el Señor. Y aquí lo dice la palabra, no erréis, no te equivoques, no nos equivoquemos, hermanas, no nos equivoquemos. Las personas injustas, las personas que tienen acciones, actitudes, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. De Dios no nos podemos burlar. Entonces nosotros debemos de ver y limpiarnos de levadura que puede leudar nuestra vida y que puede pues alejarnos del Señor y estarnos cuidando. Me gusta mucho el Salmo 119 que dice y describe con qué
limpiará el joven su camino? Y dice la palabra, la respuesta. ¿Con qué limpiaremos nosotros en nuestro camino? Y viene una palabra profunda y dice, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. Y luego en ese mismo salmo hermoso dice, con todo mi corazón he guardado tus dichos dentro de mí para no pecar contra ti. ¿Qué tan importante para nuestras vidas es limpiarnos con la misma palabra del Señor? Ya fuimos liberados, ya fuimos justificados, ya fuimos santificados. Ahora tenemos que guardar su palabra en nuestra vida, caminar en esa palabra que nos va a hacer permanecer limpios en su presencia. Como decía el Señor Jesús cuando uno de sus discípulos se ensañó con él, Pedro, ¿no? Que primero le decía al Señor Jesús, no, no, ¿cómo crees que tú vas a lavar mis pies? No, 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 ¿cómo crees? Y Jesús le dice, deja que te lave los pies porque si no, no vas a formar parte de nosotros. Ah, no, no, sí, sí, lávame los pies, incluso lávame la cabeza, báñame, no nomás, o sea, bañado, nada más era lavar los pies y él quería que hasta lo bañara. Y le dijo, no, Pedro, ustedes ya están limpios, solamente necesitan ser pues limpiados. Y dice, porque mi palabra los ha limpiado. Mis dichos, las cosas que yo les he dicho los ha limpiado. Pero tú y yo necesitamos venir al Señor a ser lavados, a ser limpiados con su palabra. Aquí el consejo del Señor es de que nosotros nos estemos lavando en la palabra del Señor, guardándola en nuestro corazón y ella nos va a limpiar. Ella va a limpiar nuestro pensamiento. Ella nos va a orientar. Ella va a ser esa lumbrera a nuestro camino, esa lámpara a nuestros pies, la que nos va a guiar en cada situación difícil. Su palabra es la sabiduría que tú y yo necesitamos para hablar, para caminar, para tomar decisiones, para actuar. Ella es luz que va a alumbrar nuestro mal sentimiento, nuestro mal pensamiento, nuestro mal actuar, nuestro mal decir. La luz nos va a mostrar, ¿no? Como dice la palabra, que en Santiago, que es como un espejo donde nos vemos. Pero ¿qué vemos? ¿Vemos lo hermoso que somos? No, vemos lo malvados que a veces somos, porque ahí es descubierto nuestro actuar, nuestro corazón, y tenemos que ver cuál somos y arrepentirnos y caminar en la instrucción del Señor. Amén. Como dice que seamos hacedores y no seamos oidores, y la responsabilidad que tenemos también de ser testificadores de su palabra. Cada uno de nosotros aquí hemos testificado de la verdad del Señor y tenemos una gran responsabilidad porque tenemos la verdad del Señor y debemos compartirla vamos siendo personas hacedoras y así hablar, así hacer en cada cosa que decimos, ¿no? Pero el consejo que tiene el Señor para nuestras vidas hoy, hermanitas, es que nos limpiemos de la vieja levadura y estemos buscando en el Señor, en su palabra, ser lavados, ser limpiados. Amén. Y sobre todo, estar buscando del Señor, buscando del Señor. Vamos a orar porque el tiempo se acaba. Vamos a darle gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te doy gracias por esta palabra, te bendecimos. Yo te pido que tú selles en nuestros corazones este mensaje el día de hoy y que tú puedas ayudarnos a caminar en pureza, en